Por ejemplo, vamos a estudiar la instrucción de carga R1 100 R0. Esta instrucción lee un valor en memoria que se encuentra en la dirección R0 más 100. El registro R0 siempre vale 0, por lo tanto el dato que vamos a leer se encuentra en la dirección de memoria 100 y esa palabra se va a guardar en el registro R1. La primera operación siempre consiste en leer el valor del contador de programa que contendrá la dirección de la instrucción actual, la de la carga. Por lo tanto, el valor del contador de programa se proporciona a la memoria de instrucciones y esa memoria realiza una operación de lectura. Mientras se está haciendo esta operación de lectura, el valor del contador de programa se lleva a este sumador específico donde se le suma 4. ¿Por qué? Porque todas las instrucciones en este procesador tienen tamaño 4 bytes. Por lo tanto, ya estamos preparando el siguiente valor del contador de programa. Una vez que la memoria proporciona la instrucción leída, implica leer al menos un registro. Era el registro 0. El valor del registro 0 tiene un código que sería el 00000, el número del registro, que se proporciona a través de los bits 25 a 21 de la instrucción y el banco de registros recibe la orden de leerlo y por lo tanto va a proporcionarlo por aquí. Por otro lado, la instrucción también tiene el valor numérico 100 en los bits 15 al 0 de la instrucción. Ese valor numérico 100 tiene 16 bits, mientras que el registro R0 tiene tamaño 32. Por lo tanto, necesitamos hacer la extensión de signo, que simplemente es escribir el 100 con el mismo número de bits que el valor del registro. Una vez que ya tenemos los dos valores, se proporcionan a la unidad aritmético lógica. El primer operando será el valor del registro, en este caso el registro 0, que valía 0, y el otro operando será precisamente el valor 100 con extensión de signo. Para eso hemos tenido que seleccionar el valor adecuado en este multiplexor. Y entonces la suma que calcula la ALU es la dirección de memoria del dato, de esa variable que vamos a leer. Por lo tanto, ese valor se proporciona como dirección a la memoria de datos y este valor sale por la memoria de datos y es el que se va a escribir de vuelta en el registro adecuado. Por lo tanto, este es un pequeño ejemplo de cómo podría ser la ejecución de una instrucción. En la hoja de problemas tenéis vídeos detallados sobre diferentes instrucciones de nanomix. ¿Qué diferencia habría en el caso multiciclo? El caso multiciclo es un poquito mejor que el uniciclo o monociclo. El problema del monociclo es que he dicho que tenemos que ajustarnos a la instrucción más lenta. Y había instrucciones que, como por ejemplo BEC, que calculan todo muy rápido y les sobra tiempo. Pero debemos establecer que el periodo del reloj es suficientemente largo. Pues podríamos inventarnos un tipo de camino de datos en el cual tenemos un mayor número de ciclos por instrucción. De tal forma que tenemos un periodo de reloj muy cortito y las instrucciones están divididas en etapas. Cada etapa tarda exactamente un ciclo. De forma que ahora el periodo del reloj está limitado por la etapa más lenta, no por la instrucción más lenta. De forma que cada instrucción tiene un número exacto entero de ciclos, pero algunas tienen más ciclos y otras tienen menos ciclos. Otro aspecto es que, puesto que ahora una instrucción tarda varios ciclos, podremos acceder al mismo recurso del camino de datos siempre y cuando lo hagamos en diferentes ciclos. Por lo tanto, podremos tener ahora una memoria unificada para programas y variables. Esta es la versión modificada del camino de datos. Para poder tener siempre una instrucción que tarda un número diferente de ciclos, tenemos que colocar registros adicionales que al final de cada ciclo guardan la información que acabamos de calcular.
Por lo tanto, tenemos aquí el contador del programa, igual que antes, tenemos la memoria unificada, pero ahora tenemos como novedad, si hemos leído una instrucción, tenemos aquí el registro de instrucción que guarda durante todos los ciclos de la instrucción que estamos ejecutando. Y si hemos leído un dato, por ejemplo, en una carga, tenemos un registro de datos de memoria que guardará el valor que acabamos de leer en la memoria. En el centro del diagrama tenemos el banco de registros, igual, pero a su salida tenemos dos registros A y B que guardan el valor de los dos registros que acabamos de leer en el banco. A la derecha tenemos la unidad aritmético-lógica y luego tenemos otro registro ALU-OUT que guarda el resultado numérico de la última operación realizada por la ALU. En cuanto a la unidad de control, la parte que controla la ALU es exactamente igual que en el caso uniciclo. Sin embargo, la unidad de control principal ahora es más complicada y es un circuito secuencial que podemos representar como una máquina de estados. Aquí se ve cómo las instrucciones pueden tener hasta 5 ciclos, desde 3 hasta 5. Los dos primeros ciclos son siempre los mismos en todas las instrucciones. El ciclo 0 es el que corresponde a la etapa de búsqueda, la etapa F. Se lee la instrucción en la memoria y se le suma 4 al PC. El ciclo 2, en el estado 1, consiste en la decodificación de la instrucción por la unidad de control principal y en la lectura de los dos operandos en el banco de registros. Y a partir de aquí se bifurca el camino en función del tipo de instrucción. Si es un acceso a memoria, LW o SW, iríamos al estado número 2, compartido por ambas instrucciones, y luego, si es una carga, iríamos al estado 3 y al estado 4, o si es un almacenamiento, iríamos al estado 5. En el caso de una operación aritmético-lógica, iríamos al estado 6 y al estado 7. Y en el caso de instrucción de salto condicional, iríamos al estado 8. Una vez que hemos completado la ejecución de las instrucciones, volvemos de vuelta al estado 0. El problema de la unidad de control como una máquina de estados es que es difícilmente escalable, porque si yo quiero añadir nuevas instrucciones, pues evidentemente hay que añadir nuevos estados en este diagrama, pero luego a la hora de hacer los circuitos es un poquito más complicado. Por lo tanto, a veces se utiliza una unidad de control microprogramada, que es una manera de implementar la unidad de control principal en el caso multiciclo. Consiste en una memoria que se llama memoria de microprograma, que consiste en almacenar todas las señales de control posibles que vamos a generar en todas las instrucciones. Tiene a su vez entonces un microcontador de programa, que es equivalente al contador de programa normal, de tal manera que podemos hacer lo siguiente. Podemos ir leyendo una a una esas instrucciones del microprograma y a continuación el valor que se actualiza en el micro PC puede ser sumarle 1, por lo tanto apuntamos a la siguiente instrucción, o bien leer una cierta tabla, que vamos a llamar tabla 1, o bien leer otra tabla que llamamos tabla 2, o bien volver a la microinstrucción número 0, que sería volver a empezar. Estas dos tablas, ¿para qué sirven? Pues en principio, si volvemos al diagrama de estados de antes, pensar que el ciclo número 1, el estado 0, sería la primera microinstrucción, luego habría la segunda microinstrucción y a partir de aquí tenemos que saber a cuál estado tenemos que saltar. Por lo tanto, estos tres estados 2, 6, 8 del diagrama de estados tendrán microinstrucciones diferentes. La tabla número 1 nos permite saber a partir del código de operación cuál es la siguiente microinstrucción que tenemos que ejecutar. ¿Y para qué sirve la tabla número 2? Pues porque la carga y el almacenamiento comparten el estado número 2, pero luego se separan entre el 3 y el 5. Por lo tanto, también habrá que saber cuál es la siguiente microinstrucción que separa o distingue una carga de un almacenamiento.
Y básicamente esas son las dos tablas que tenemos aquí. Y el contenido de los microprogramas son estos. Esta es una microinstrucción. La microinstrucción de tipo horizontal es simplemente la sucesión de los valores de todas las señales de control que tenemos aquí. Todas estas son las señales de control del camino de datos. Puede haber también, por ejemplo, información de la siguiente instrucción o alguna etiqueta. Pero en realidad, como algunas de estas combinaciones son incompatibles entre sí, en realidad se pueden codificar con menos bits. Esto se llama entonces codificación vertical, que es una manera de agrupar, por ejemplo, diferentes señales de control que están relacionadas entre sí y esa codificación permite hacerlo con menos bits. Es una manera equivalente y permite reducir el tamaño de los microprogramas y por tanto de la memoria. Eso es mucho más cómodo que hacerlo con un diagrama de estados, porque si tenemos nuevos estados o nuevas instrucciones, pues habría que añadir más microinstrucciones. Bien, y en principio poneros un ejemplo de instrucción. Recordad que tenéis vídeos detallados sobre las instrucciones en la hoja de problemas y hasta aquí en principio el recordatorio que nos hace falta de este tema. Muchas gracias por vuestra atención.